Saludos para todos mis queridos amigos y amigas, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan. Seguimos con nuestra serie de temas que hemos estado tratando, particularmente hablando de la gran controversia. Y en estos últimos temas nos hemos enfocado en aspectos más prácticos de la gran controversia. Hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado hablando acerca de la importancia del ayuno, pero el día de hoy vamos a tratar con un pasaje específico que tiene que ver con el ayuno. Así que me gustaría invitarlos para que tengamos una palabra de oración y podamos comenzar con nuestro estudio en este momento. Amante Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el mensaje maravilloso que nos das para poder vivirlo, para poder compartirlo. Te pido, Señor, de una manera especial, oh Dios, que tú nos hables al estudiar el capítulo 58 de Isaías. Por favor, Señor, toca nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de la gran controversia y de las armas de nuestra milicia. Una de esas armas que es muy importante es el ayuno. Y en particular nos vamos a enfocar el día de hoy en Isaías 58 y lo que es o que se considera como el verdadero ayuno. Ya la presentación anterior hablamos de varios aspectos del ayuno y hoy vamos de pronto a repasar un poco en ellos y a enfocarnos en Isaías 58. Ahora, Isaías 58 ha sido un pasaje muy particular para mí. He estado tratando de trabajarlo, de meditar en lo que significa, y quizá hoy no vamos a terminar con la presentación, voy a tener que hacer una segunda parte, pero me gustaría que por lo menos empezamos a discutirlo. Y la manera como quiero que lo hagamos es que estudiemos Isaías 58 desde una perspectiva un poquito diferente. Estamos hablando de la gran controversia y estamos hablando también de los temas que tienen que ver con el fin de los tiempos, así que les invito para que conmigo estudiemos este aspecto desde esa perspectiva. Así que para entrar en nuestro tema, me gustaría que empezamos desde un punto de vista completamente diferente. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis 18. El libro de Apocalipsis 18 presenta un mensaje que es muy común o conocido entre los adventistas del séptimo día. Los cristianos adventistas del séptimo día entendemos que este mensaje de Apocalipsis 18 es el último mensaje que se da a la tierra y de aquí viene el fin, ¿verdad? Es la última advertencia, de cierta manera. ¿Qué nos dice la Biblia ahí en Apocalipsis 18? Los versículos 1 al 4 dice: después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada o alumbrada de su gloria. También nos dice este ángel que trae un mensaje concerniente a Babilonia, ¿verdad? Dice que caída es la gran Babilonia, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Luego entonces se hace el llamado en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas. Este es el último mensaje de advertencia. Y hoy no vamos a hablar de Babilonia, ni mucho menos, pero quiero enfatizar el hecho de que hay un mensaje que se va a predicar. Hay un ángel que vuela por el medio del cielo. Entendemos que ese ángel representa un movimiento de creyentes que predican esta verdad al mundo e invitan en la última advertencia a los seguidores de Dios que dicen ser pueblo de Dios a salir de allí para unirse al movimiento remanente, si se puede llamar así. Entonces, entendemos este concepto. Es algo muy importante. También entendemos que este concepto ya se ha mencionado antes. Este ángel ya se ha mencionado antes. Este mensaje ya se ha mencionado antes. Lo encontramos en el corazón del mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? El segundo ángel particularmente nos habla y nos hace un llamado también a salir de Babilonia en cierta manera. Hace una referencia a Babilonia, ¿verdad? Apocalipsis 14, 6 al 12. Son temas muy conocidos, versículos muy conocidos para nosotros. Y allí podemos encontrar este mensaje de este ángel también. ¿Qué nos dice el ángel? El primer ángel nos dice que específicamente nos invita a temer a Dios, a darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces encontramos este segundo ángel que dice: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y finalmente el tercer ángel que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Así que tenemos entonces esta conexión, el último mensaje del último ángel, el mensaje de los tres ángeles, es una conexión directa y es importante, un mensaje importante, es el último, la última advertencia para el mundo que perece. Ahora, ¿qué problema veo yo aquí en este movimiento que se tiene que levantar para predicar este mensaje poderoso?
El problema que yo veo lo encuentro en el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 3, los versículos 14 al 21. Estos versículos nos hablan de la iglesia de la Odisea. ¿Qué importancia tiene esta iglesia? ¿Por qué en particular la iglesia de la Odisea? Entendemos que el apóstol Juan escribió estas cartas a las iglesias y eran iglesias que existían literalmente en el tiempo en el que Juan vivió. Todas las iglesias que se mencionan en Apocalipsis existieron realmente y estas cartas fueron mensajes para cada una de las iglesias. Pero cuando estudiamos el libro de una manera profética, entendemos también que las iglesias representan un periodo de tiempo. Esto ha sido tradicionalmente aceptado por la iglesia adventista y otros cristianos también la han interpretado de la misma manera. Entonces, la Odisea entendemos que es, proféticamente hablando, la última iglesia o el último pueblo de Dios, la representación del último pueblo de Dios en este tiempo, justo en el tiempo en que este mensaje, que es la última advertencia para el mundo, debe estar siendo pregonada. ¿Por qué es un problema? Bueno, vamos a descubrir la condición de la iglesia de la Odisea, cuál es y cómo ese pueblo puede de alguna manera convertirse en ese movimiento, ¿verdad? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 3, versículos 14 al 21, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios considera a esta iglesia que no es ni tibia, ni que no es ni fría ni caliente? Dice, tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces encontramos aquí la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y decidimos entonces que existe una conexión. ¿Por qué estamos hablando de Isaías 58 y por qué estamos empezando con la iglesia de la Odisea? Porque Isaías 58 es un paralelo con el problema de la Odisea. Básicamente yo encuentro que es el mismo problema. Es interesante porque vamos a descubrir que es un problema que trasciende los años. Siempre ha sido el problema del pueblo de Dios de alguna u otra manera, que se está enfrentando aquí. Muy bien, hablemos ahora entonces de el santuario. Ya la vez pasada, en la presentación pasada, hablamos de el hecho de que el santuario, especialmente el día de la expiación, tenía una conexión con el ayuno. Estamos hablando del ayuno y entendimos un par de cosas. Por ejemplo, Levíticos 16, 29 y otros versículos que están allí conectan, hacen esta conexión. ¿De qué manera? La Biblia nos dice en Levíticos, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en referencia al día de la expiación, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Este término, afligir vuestras almas, es la clave de lo que vamos a estar estudiando en este momento. También se menciona que era un sábado de reposo, es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Así que cuando se refiere la Biblia al día de la expiación, menciona estos dos elementos importantes. Afligir las almas, afligir el alma y guardar sábado o descansar, sábado del reposo. ¿Por qué es esto importante? Vamos a ver que Isaías tiene una conexión muy clara con el día de la expiación. Tanto la Biblia como los escritos proféticos y la tradición judía nos permiten entender la conexión que existe entre el término afligir las almas o afligir el alma y el ayuno durante el día de la expiación. Esto lo encontramos en Salmos 35, 13, hay una referencia a afligir el alma con el ayuno y mucho más claramente en Isaías 58, 3 al 5. Era esto lo que ocurría en Israel cuando ellos afligían sus almas, realmente ayunaban también, ¿verdad? El Espíritu Profecía nos dice, se requería, hablando del día de la expiación,
de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, noten, ayuno y examen profundo de corazón. En esto consistía, hermanos, afligir el alma. La Biblia nos habla de esa conexión, el Espíritu de profecía nos habla de esa conexión y la tradición judía corrobora que en realidad los israelitas guardaban ayuno el día de la expiación. Ahora, ¿qué significa el ayuno para mí hoy? ¿Por qué presenté este asunto otra vez y hice un repaso de lo que consiste entre el ayuno y el día de la expiación y el santuario específicamente? Muy bien, porque estamos viviendo el día de la expiación, hermano. Y lo que ocurría en el día de la expiación en ese entonces debe ser parte de nuestra experiencia hoy día específicamente. Espíritu Profecía, en la gran controversia, en referencia con el día de la expiación, nos dice el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. ¿Notan la conexión? Después de su ascensión, nuestro Señor, nuestro Salvador, empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice, no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. ¿Entiendes la conexión que existe de las realidades celestiales, lo que está ocurriendo allí, cómo se conecta con nuestra experiencia aquí en la tierra? Hoy día tú y yo deberíamos estar viviendo en el día de la expiación, afligiendo el alma, o sea, haciendo el ayuno, la oración y el escudriñando nuestros corazones, porque precisamente es el momento que estamos viviendo. Así que Isaías 58, cuando llegamos al libro de Isaías 58, vamos a descubrir, vamos a empezar a atar cabos de lo que yo he estado diciendo. Vamos a descubrir que el estado del pueblo de Israel en ese entonces era el mismo de la Odisea, y vamos a descubrir también que el contexto de Isaías 58 se da durante el día de la expiación. Esos son los elementos que están allí. Pero antes de específicamente resaltarlos, me gustaría que leamos el capítulo de Isaías 58 para tenerlo presente, puesto que es el capítulo que vamos a estar estudiando, ¿ok? ¿Qué nos dice Isaías 58? Si quieren, busquen conmigo en sus Biblias. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál es el pecado de la rebelión? Me buscan cada día, dice, se deleitan en saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. ¿Notan lo que está ocurriendo? Y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿No humillamos y no te diste por entendido? Esa traducción aquí realmente dice, no afligimos nuestras almas, así como los israelitas debían afligir sus almas el día de la expiación. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, ¿no será oída vuestra voz en lo alto? ¿Es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y cenizas? ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Antes el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá, clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y hablar malicioso, hambriento, y al hambriento satisfaces,
Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre en las sequías, te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca de Jehová ha hablado. Muy bien, mis hermanos, hemos leído el capítulo. Ahora, ¿cuál era la conexión que yo quería hacer? El libro de Isaías, capítulo 58, tiene una referencia clara al día de la expiación. Cuando nosotros leemos en Isaías 58:1, que se hace el llamado al profeta de gritar y de hablar, dice allí: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Esa palabra trompeta que se utiliza allí realmente está diciendo en el hebreo: alza tu voz como un shofar. El shofar era el cuerno que se usaba para llamar a las ceremonias que tenían que ver con el santuario. En realidad, unos días antes del día de la expiación, había una ceremonia específica que se llama de las trompetas o de los shofars, en las que se tocaban las trompetas, invitando al pueblo a prepararse porque ya venía el día de la expiación. De esta manera comienza el tema del ayuno y de la aflicción de espíritu en el capítulo. Luego entonces en el versículo 3 se hace la referencia a la aflicción. Humillamos nuestras almas, dicen ellos, y ayunamos. Está conectando ambas cosas. Una aflicción de alma, como se mencionaba en Levíticos, que debían hacer los israelitas el día de la expiación. Finalmente encontramos también la referencia al sábado, que era otro componente del día de la expiación. Era un día de afligir el alma, de humillarse y de guardar sábado. Todos estos elementos, mis hermanos, los encontramos en el libro de Isaías 58. Ahora, la ventaja del libro de Isaías 58 es que nos da mucho más que eso. O sea, nos muestra la conexión con el día de la expiación, pero también nos da unos elementos que deberían ser parte de la experiencia del cristiano durante el día de la expiación, que van más allá de simplemente el ayuno. Por eso hoy estamos estudiando este tema, hermanos. El día de la expiación era fundamental en la experiencia del pueblo de Israel. Tú y yo hoy estamos viviendo en el tiempo profético del día de la expiación. Así que es una parte importante y fundamental también de nuestra experiencia como cristianos que estamos viviendo en este tiempo profético. Por eso estamos estudiando precisamente este capítulo. La primera parte del capítulo es una invitación entonces a proclamar, a predicar. Ahora, yo quiero hacer una referencia aquí muy importante. La invitación es al profeta para que él clame y predique al pueblo y el pueblo reciba el mensaje y lo haga una realidad en su vida, ¿ok? Yo estoy observando lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Vemos muchas personas que quieren proclamar y ser los que proclaman los pecados y la maldad que hay en la sociedad. Y muchos se valen de este pasaje para decir que esa es la función de la iglesia. En otras palabras, el llamado no es para la iglesia a practicar justicia y ayuno y humillación como deberían, sino que ellos son los que proclaman. Entonces el llamado de ellos es a proclamarle al mundo para que el mundo practique justicia. Bueno, yo tengo un problema con eso en cierta manera. El asunto es el siguiente, que el profeta está hablándole al pueblo de Dios y el pueblo de Dios somos tú y yo. No todos podemos ser el profeta, ¿ok? El segundo es que el mensaje es para el pueblo. El pueblo no es la sociedad entera ni el mundo entero. Este es un mensaje para aquellos que dicen ser justos y se creen justos, que dicen ser cristianos. Entonces necesitamos entender eso y aceptar el mensaje que se nos está presentando, porque es para mí este mensaje. Anuncia al pueblo su rebelión, dice Isaías, y el problema, como lo hemos ya descrito un poquito, especialmente en Apocalipsis, es este de la justicia propia. ¿Cuál era el problema en Apocalipsis 3? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
pero no te das cuenta que eres pobre, ciego y desnudo. Ahora en Isaías encontramos un cuadro semejante, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los pecados? El pecado de la justicia propia. Dice la Biblia, me buscan, versículo 2 de Isaías 58, me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos. Tú oyes esas palabras y entiendes que es un cristiano que busca al Señor y que va a la iglesia prácticamente. Como gente que hubiese obrado justicia, en otras palabras, son sola apariencia. Realmente Dios sabe que ellos no están obrando justicia a pesar de que quieren demostrar que lo están haciendo. Y que no hubieran dejado la ley de Dios, o sea que ni siquiera han estado obedeciendo la ley de Dios. Es interesante notar que el capítulo 58 está precedido por 57 y el 57 es un llamado al pueblo de Dios a dejar el mundo y consagrarse. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios en el capítulo 57? El sincretismo se había apoderado del cristianismo en ese entonces, lo que podría considerarse el cristianismo de ese entonces. ¿Qué es el sincretismo? Es cuando los cristianos mezclan lo sagrado con lo profano y la mundanalidad entra a la vida de la experiencia del cristiano. Y esto es exactamente lo que estaba denunciando el profeta antes de llegar a este punto. Ahora, en este punto está hablando Dios del hecho de que hay unos cristianos que profesan mucha piedad, mucha justicia, mucha virtud, y la realidad es que ellos mismos no están practicando justicia. Muy importante notar esto, porque es el mismo problema. Noten qué interesante. El libro de Isaías nos está haciendo un llamado por este problema que tiene el pueblo, de su justicia propia, de creerse que no necesitan cuando en realidad están necesitados. Luego el libro de Apocalipsis, luego Jesucristo, cuando nos cuenta la historia del fariseo y el publicano, noten lo que él está hablando, lo que él está diciendo. Es interesante. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 18, 9 al 14. Fíjense qué interesante historia. Ahora, Cristo Jesús está hablando y está hablando acerca del mismo problema. En Isaías estaba ocurriendo, en el tiempo de Isaías, cientos de años después, en el tiempo de Cristo, estaba ocurriendo el mismo problema. Y digámoslo de una vez, el libro de Apocalipsis nos habla de una profecía que llega hasta nuestros días y adivinen qué, estamos teniendo el mismo problema desafortunadamente. Ahora miren lo que dice Jesús en su historia, en su parábola. Lucas 18:9 dice, para algunos, dice aquí, Lucas está hablando, para algunos que se tenían por justos, imagínate, es el mismo problema, y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. ¿Qué parábola? Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Noten que él sí ayuna. Interesante. Pero el publicano ahora, quedando lejos, dice, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Interesante. El día de la expiación era el día de aflicción de espíritu. ¿Quién estaba afligiendo su alma de los dos? ¿Qué era más importante, la aflicción del alma o el ayuno? Interesante. ¿Y cuál era el problema que Dios estaba tratando de arreglar y resolver en este punto? El de la justicia propia, no la verdadera justicia que se manifiesta en cómo nosotros practicamos justicia alrededor nuestro como pueblo de Dios. Así que vamos a hablar entonces de este asunto, porque es muy importante. Espero que estén conmigo en la temática como la estamos llevando. Existe una relación entre el símbolo y la realidad en la Biblia. Necesitamos tener en cuenta esto. No se trata de que no ayunemos. Se trata de ayunar con la verdadera disposición del corazón. Cuando leemos la Biblia encontramos estos elementos y ya los mencionamos en la presentación anterior, de paso. Ayunar es el símbolo que refleja la actitud del corazón. De nada sirve un ayuno si no es el reflejo de algo que está ocurriendo interiormente. Demuestra nuestro estado de completo sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando tú ayunas, llegas al punto de entender que lo único que te va a salvar en este momento de tu situación o la razón por la que estás ayunando es la voluntad de Dios, básicamente. Revela que reconocemos que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Somos completamente inhábiles, incapaces, no tenemos poder para poder ayudarnos y cuando ayunamos estamos demostrando que solo confiamos que Dios es el que tiene el poder. Viene acompañado
de confesión y arrepentimiento. Esto ya lo estudiamos y es muy importante. Cuando ayunamos, venimos contritos de corazón delante de Dios. Ahora vamos a notar que este es un tema que está en toda la Biblia y no solamente se relaciona con el ayuno, se relaciona también con otros elementos. Por ejemplo, vamos a ver, Deuteronomio 10, 12 al 13. Hablando de las leyes que Dios le había dado a Israel, fíjense de dónde viene la raíz y lo más importante en cuanto a las leyes. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames con todo tu corazón. ¿Notan ustedes esto? Y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. ¿Notaron de dónde viene la obediencia? Una entrega total de corazón, un amor completo, amor total a Dios. No, noten que esto es en el Antiguo Testamento, por si acaso. Noten además este otro símbolo que refleja una realidad en la Biblia. Deuteronomio 36, hablando de la circuncisión. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que tú vivas. Noten la conexión, hermanos. ¿Qué era lo importante de la circuncisión? Era la actitud del corazón que se reflejaba en esa circuncisión y Dios hace énfasis específicamente en esto. Primera de Samuel 15, 22 y 23 en referencia a los sacrificios. Cuando Samuel desobedeció a Dios, cuando Saúl desobedeció a Dios, ¿qué le dijo Samuel? ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a avanzar rápidamente, pero están entendiendo el concepto. Símbolo, realidad en la Biblia son una sola cosa, están conectados directamente. ¿Por qué no quieres tu sacrificio que yo daría? No quieres holocausto, dice el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ahí está. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso sacrificio que podemos darle a Dios nuestro corazón. Los símbolos valen la pena cuando realmente los expresamos de un corazón contrito, ¿verdad? Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Muy importante, ¿eh? Este que es muy famoso, este versículo, Miqueas 6, 6 al 8, ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Noten que la contrición de corazón está casi en todos estos elementos. Es muy importante, es parte de lo que Dios está queriendo que entendamos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también encontramos este aspecto, Jesús, en sus propias palabras, hablando acerca del ayuno específicamente. Noten lo que nos dice en Mateo 6, 16 al 18. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Similar a lo que estaba haciendo el hombre en el templo, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana. Dios no quiere que hagamos esto. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Encontramos entonces que el contraste no es si deberíamos practicar las formas o no. No se trata de eso, sino en cómo podemos practicar las formas apropiadamente. Debe ser el deseo de nuestro corazón, debe ser una conexión directa entre el símbolo y lo que estamos sintiendo realmente, honestamente, delante de Jehová. Dios sí aprecia las demostraciones, es lo que quiero que entendamos. Dios aprecia las demostraciones, demostraciones que fluyen de un corazón lleno de amor, de gratitud y completamente rendido a Dios. Estas demostraciones Él las acepta. Así que vamos a hablar entonces acerca de demostraciones también.
El espíritu de profecía también habla con respecto a esto y quiero que lo repasemos porque es importante que lo entendamos. El verdadero ayuno, entonces, no es una sencilla práctica ritual. La escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido. ¿Cómo lo describe? Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo y que derraméis tu alma al hambriento y saciaréis el alma afligida. En estas palabras se presenta el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Ayunar consiste en eso precisamente, hermanos, en reflejar el carácter de Cristo, llegar más cerca a ese objetivo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. Ora, ayunase en el desierto de la tentación, ora, comiese con los publicanos en el banquete de Mateo, estaba dando su vida para la rendición de los perdidos. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. Ahora noten esto porque es muy importante, la entrega a Dios, en servicio a Dios y también al hombre. Esto da en el corazón de Isaías 58. Así que hablemos entonces del verdadero ayuno. Y para hablar del verdadero ayuno necesitamos hablar de la demostración bíblica. Ya casi estamos por concluir la segunda parte, vamos a tener que hacerla de este tema para concluir donde comenzamos. Pero noten entonces este concepto. El verdadero ayuno y la verdadera demostración bíblica. Sí hay una demostración que Dios espera que hagamos, ¿verdad? La encontramos en Isaías 58, versículos 6 al 7 particularmente. Cuando vemos ahí lo que Dios nos dice, la invitación que nos está haciendo, es tal, estoy empezando a leer en el versículo 5, es tal el ayuno que me agrada, un día en que el hombre se aflija y baje la cabeza como junco y haga cama de silicio y cenizas. Está haciendo referencia al símbolo específicamente, no es solo el símbolo, es más que eso. A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor. Entonces nos presenta el cuadro de lo que deberíamos buscar. Antes, el ayuno que me agrada es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Sí hay una demostración. ¿Por qué es un concepto bíblico? Me gustaría que hablemos de eso y que lo veamos claramente. La demostración más grande y más maravillosa que tenemos del amor de Dios y del amor del Padre la encontramos en Cristo Jesús mismo, que precisamente vino a la tierra a demostrar. Esto es muy importante. La Biblia nos dice en el versículo quizá más conocido del mundo, de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, de esta manera, es una palabra que expresa demostración de algo que nos está dando Dios. Este es su amor, la demostración del amor de Dios. ¿Qué otros aspectos de demostración encontramos? Noten esto. Juan 14:7 nos dice, si me conocieseis también a mí, Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Yo vine a demostrar el amor del Padre. Cuando me ves a mí, prácticamente estás viendo al Padre. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Es una manifestación de ese amor y es real, la podemos experimentar. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entendemos entonces que sí hay un aspecto de demostración bíblica que es importante. No nos referimos a la demostración de la que Dios estaba hablando, que era vacía, hueca, sino a una demostración real del amor. Esta demostración Dios esperaba que se diera también en su pueblo, en Israel, por ejemplo. Jeremías 33:9 nos dice, y seráme a mí por nombre de gozo, hablando de Israel, de alabanza y de gloria entre todas las gentes. Era una demostración del amor de Dios hacia el mundo, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Interesante. Otro versículo también en referencia a Israel. Isaías 55, 4 y 5. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Demostración.
por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Y este último, solo para mencionar algunos, muy poderoso este precioso versículo. Isaías 49:6, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, hablando de Israel, y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz a las gentes. Es una demostración para el mundo entero, para que seáis mi salud hasta lo postrero de la tierra. Muy interesante este concepto, bien importante que lo captemos, porque esta demostración bíblica, hermanos, nos va a llevar eventualmente al Nuevo Testamento. Y miren lo que ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús acerca de nosotros, la iglesia, hoy día? Mateo 5, 14 al 16, dice que somos la luz del mundo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 24, 14 nos dice que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio. Hay una demostración que tiene que tomar lugar allí a todas las gentes, a los gentiles. Mateo 28, 18 al 20, toda autoridad, esta es la gran comisión, Cristo Jesús hablando a sus discípulos y a nosotros hoy, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos. Este hacer discípulos implica una demostración. No se trata solo de pararse ahí y predicarles. Esto significa, cuando Jesús vio a los discípulos que lo seguían, ¿qué quieren? Maestro, ¿dónde moras? Ven y ve, y de ahí en adelante estuvieron con él y caminaron con él 3 años y medio. Jesús demostrando en todo momento, todos los días, lo que era el trabajo misionero que ellos iban a realizar. Hacer discípulos implica esta demostración en una manera bastante práctica y clara, ¿ok? Así que entonces, prácticamente estamos dando vuelta total ahora a este asunto de la demostración. Nos lleva al punto en el cual nosotros empezamos. Cuando estuvimos hablando de un ángel en Apocalipsis 18 que vuela por el medio de la tierra y toda la tierra es iluminada con su gloria. Noten, este tema de la iluminación y de la luz y de la demostración está todo conectado muy claramente. Significa que hay un movimiento que hace esta demostración bíblica del verdadero ayuno. Esta demostración bíblica de la gloria de Dios que hace que Dios sea glorificado por el mundo prácticamente. ¿Cómo entonces, hermanos? Esta iglesia que descubrimos en Apocalipsis 3, que se cree justa, que se cree que está haciendo todo bien, llega al punto entonces de alumbrar toda la tierra con su gloria en este último mensaje que se va a enviar. ¿Qué tiene que ver Isaías 58 con todo esto? Hermanos, Isaías 58 está conectando todo esto de una manera muy especial. ¿Cómo demostramos nuestro amor por Dios hoy día? Isaías 58 le da el corazón en este tema. ¿Cómo demostras tú tu amor por Dios hoy día? ¿Cómo pretendemos nosotros llegar a ser ese ángel que vuela por el medio del cielo? No es solo con una proclamación, sino con una demostración clara de la verdad. Y quiero proponerles un elemento, la compasión. La compasión, mis hermanos, es algo muy importante. Y la compasión es algo que cada día falta más y más y más. Cristo Jesús dijo que cuando viniera el fin, el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo lo veo claramente en la falta de compasión que tenemos como adventistas del séptimo día, como cristianos en general, en el mundo en el que vivimos hoy día. La compasión es un tema que debería tratarse más seguido. Isaías 58 nos está invitando a participar de la demostración de la gloria de Dios en esta tierra, como el del ángel de Apocalipsis 18, tiene que venir acompañado del elemento de la compasión. Noten lo que dice la Biblia. ¿Cómo demostramos el amor de Dios? Cuando a Jesús le preguntaron qué era lo más importante de la ley, ¿cuál era la ley más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante, o sea, bastante importante también, o tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos en ese departamento, hermano? A veces nosotros profesamos un amor por Dios increíble, incomparable. Nadie nos puede separar del amor de Dios, pero no se refleja en el amor que tenemos por nuestro prójimo.
Y entonces empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara cuando se trata de este asunto del amor y la compasión. Primera de Juan 4, 20, 21 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Qué palabras tan fuertes, hermano. Y no las estoy diciendo yo. Porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede pretender amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Notan ustedes la importancia del tema que estamos tratando y lo que realmente significa? No es sorprendente entonces que la Biblia nos diga que cuando Cristo venga, precisamente este va a ser el elemento clave. ¿En qué sentido? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor determinante? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y surge entonces la pregunta, Señor, ¿cuándo nosotros hicimos todas estas cosas? Viene también entonces una respuesta muy clara. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Captamos entonces nosotros el mensaje de Isaías 58. Ahora yo no estoy hablando de dedicarnos solamente a hacer obras de caridad y no preocuparnos por los aspectos teológicos de la verdad o del evangelio. Pero ¿de qué sirve la teología del evangelio, hermano? Si no nos está llevando a demostrar la demostración del amor de Cristo. ¿Cómo pensamos nosotros acabar la obra y la demostración de la que habla el libro, el ángel de Apocalipsis 18? Si no practicamos la compasión, si no nos estamos involucrando en la vida de aquellos que sufren alrededor nuestro, si ni siquiera predicar el evangelio nos motiva, digamos que el asunto no se quisiera llevar al nivel de las obras de caridad, bueno, y entonces, ¿por qué tampoco de todas maneras estamos predicando el mensaje de salvación que sabemos que puede transformar la vida de una persona que está sufriendo? Este asunto de la compasión es bastante profundo, hermano, y no tenemos todo el tiempo del mundo para tratarlo, pero yo quiero que empecemos a pensar claramente en este asunto, como iglesia aquí en Española específicamente. Quizá tú me estás escuchando y tú no eres miembro de la Iglesia Española y está bien. ¿Cómo se aplica esto a tu vida en el lugar donde tú estás? Pero para mis miembros de mi iglesia en español, estamos nosotros practicando la compasión, somos nosotros compasivos. Hermanos, yo no creo que nosotros somos lo suficientemente compasivos. Y ese es un problema que tenemos. Yo no estoy aquí para juzgarte, es parte de mi proceso personal, de mi experiencia personal. Cuando vemos a una persona, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo ayudarla? O cómo no ayudarla y no sentirnos culpables. Buscar excusas por las cuales no deberíamos involucrarnos en la vida de cierta persona. Vivimos en un mundo que está rodeado de personas que están sufriendo en todos los niveles. Y hemos sido bendecidos como iglesia con un mensaje que es, dicen en inglés, holistic, integral, que incluye todos los aspectos del ser humano. ¿Por qué entonces no estamos practicando compasión? Ayudando a las personas en todas las áreas del desarrollo. Mi querido, estamos viviendo una guerra hoy día en todos los niveles. Tú miras lo que está pasando en la sociedad. Y aún aquellos que reclaman justicia, ellos mismos practican injusticia. ¿Con qué derecho reclamas tu justicia? Pero yo no estoy aquí para hablar de asuntos políticos. Yo estoy aquí para hablar del aspecto bíblico que dice e invita a la iglesia a dedicarse a practicar justicia. Hacer ese ejemplo y esa demostración, no demostración política o activista, sino una demostración real de que practicamos la justicia en nuestras vidas, en cómo nos relacionamos unos con otros, cómo amamos a nuestro hermano que está allí al lado, botado en the gutter, en la zanja, tirado. Y no se trata tampoco de hacer actos de justicia que nos ayuden a sentirnos bien, una manzanita aquí, un dolarito allí, porque requiere más trabajo salvar a una persona y sacarla de donde está y llevarla a un punto en el cual pueden reflejar la imagen de Cristo una vez más. Requiere trabajo, hermano.
requiere esfuerzo que no queremos hacer, es incómodo. Y el llamado de Isaías es ese, es un llamado profundo, no es a regalar un pan aquí y allí, es a involucrarse con una persona de tal manera que puedas ayudarla a salir del hoyo en el que se encuentra. Eso requiere dinero, tiempo, fondos, esfuerzo, lágrimas, sudor. Pero vivimos tan ocupados en un cristianismo tan fachada. Desafortunadamente, hermanos, yo no creo que estemos reflejando el carácter de Cristo, de cómo Él se involucraba con las personas. Estoy hablando aquí, abriendo mi corazón. Yo siento que yo necesito compasión, hermano. Pero en este proceso en el que yo estoy, yo los invito a que participemos todos juntos. Que seamos compasivos, que amemos unos a otros, que busquemos la manera de involucrarnos en la vida de una persona y realmente transformar esa vida. Que como iglesia nos unamos, aunque sea en un propósito, si hubiera una persona, que varios en la iglesia nos uniéramos para rescatar esa sola persona, yo creo que sería una bendición. Pero muy pocas veces yo he visto que las iglesias se unan de esa manera. Así que esa es mi invitación, mis hermanos. Isaías 56. Compasión. Necesitamos ser más compasivos. Necesitamos pedirle a Dios que nos haga compasivos. Yo, Jerry Pinson, quiero ser más compasivo y te estoy invitando para que participes conmigo. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar esta presentación. Hay una parte segunda que completa todo el cuadro una vez más. Oren conmigo, por favor. Amante Padre, te doy las gracias por la oportunidad de estudiar Isaías 56. Gracias porque entendemos que las cosas van más allá de simplemente lo externo y los símbolos, que hay algo del corazón que tiene que hacer parte de todo esto. Te pido, Señor, que nos ayudes, por favor, a entender que el tiempo que estamos viviendo es el día de la expiación. Debemos afligir nuestras almas y participar de un ayuno que es exactamente el ayuno que tú quieres que hagamos, el ayuno de servir, de entregarnos, de ser compasivos. Señor, no tenemos compasión en nuestros corazones, no existe esa compasión que nos mueve a actuar. Por favor, danos esa experiencia. Bendícenos, bendice a mis hermanos que han escuchado estas palabras. Quédate conmigo, Señor, a medida que presento los temas. En la próxima presentación que podamos tener el cuadro completo. Bendícenos, Padre. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.